está la solución cuando el Samsung no enciende. Lo que vamos a hacer es descartar la parte del software. Vamos a cargar el sistema operativo. En caso tal de que no nos haya prendido, vamos a revisar el conector de la batería, que no tenga ninguna pista rota o alguna pista sulfatada. Por tercero, vamos a revisar los siguientes circuitos. Vamos a revisar el C200, que es un condensador, el que está en el recuadro amarillo, que no tenga continuidad. Vamos a revisar el oscilador, que no esté roto, que no esté sulfatado, también lo vamos a resoldar. Vamos a revisar lo que es la bobina, el que está en el recuadro morado. Vamos a resoldar esos componentes, vamos a ir probando uno por uno. Si no nos prende, no se nos enciende el teléfono, podemos reemplazarlos. Por último, si no hemos conseguido la solución, lo que nos queda es resoldar el procesador, resoldarlo, aplicar flux y resoldarlo por la parte de abajo y mirar a ver si no nos prendió. Si no, tocaría cambiar este procesador. Cuando no cargue, lo primero que vamos a hacer es revisar la parte del software, ya que muchas veces este circuito se cierra y bloquea el paso a los pines de la batería. Segundo, vamos a revisar el pin, cada pincito de atrás, que esté bien y que llegue al C353, el condensador que está en el recuadro amarillo, 4.5 voltios aproximadamente. Para que esto pase, tenemos que tener el cargador conectado y tener nuestro multímetro, una parte a tierra y la otra en la parte del condensador. Tercero, vamos a revisar el voltaje en el C306, que llegue aproximadamente 4.8 voltios. Y por último, ya tendríamos que reemplazar, si no hemos conseguido solución, o resoldar el circuito integrado que aparece en el recuadro verde. Cuando no nos dé display, lo que vamos a hacer es revisar, descartar con otro display que esté bueno. Segundo, vamos a revisar el conector del display y resoldar cada pista, limpiarla. Tercero, vamos a revisar los siguientes controladores, el F300, el F301 y el F302, que no estén rotos ni que estén sulfatados. En caso tal de que haya alguno dañado, vamos a hacer un jumper sobre ellos, como se muestra en la imagen. Cuarto, vamos a revisar el voltaje que llegue al condensador C308, que está en el recuadro verde. Tiene que llegar aproximadamente 2.7 voltios, estando alimentado el celular o encendido. Resoldar el procesador ya por quinto, en caso tal de que no hayamos conseguido solución, el USP200. Y también por último podemos resoldar el U301, que es el circuito que está al lado de los controladores del display. Cuando no nos dé micrófono, lo primero que vamos a hacer después de haber descartado ya con otro es revisar el voltaje en el condensador C224. Tiene que haber un voltaje de 2.6 alimentado la tarjeta, si no, resoldarlo o cambiarlo o resoldar el procesador que está al lado de él. Es el que está en el recuadro amarillo, es el condensador. Revisar las bobinas, la bobina y los condensadores L305, C312 y C313 son los que aparecen en el recuadro azul, que no estén reventados. Por último, vamos a revisar las pistas del micrófono, resoldar esta parte o hacer los puentes correspondientes. Si no nos suenan los timbres, la música, lo primero que vamos a hacer es revisar que el parlante no esté quemado, no esté roto. Segundo, vamos a resoldar las bobinas L313 y la L314 que están en el recuadro amarillo, o por último cambiarlas. Tercero, vamos a revisar la continuidad del parlante a la última pista visible antes de entrar a las bobinas. Cuarto, vamos a revisar el software, los parámetros de sonido, de pronto se haya bloqueado por el sistema. Si no nos les hincar, lo primero que vamos a hacer es revisar el voltaje en el condensador C333, que pertenece al socket de la SINCAR 1, y el C349, que pertenece al socket de la SINCAR 2. Nos tiene que mostrar un voltaje de 3 voltios estando alimentado el celular por alguna fuente de poder o una batería con cables y estando encendido el celular. Si no es así, vamos a cambiar estos condensadores o los vamos a revisar y los vamos a resoldar. Segundo, vamos a revisar la continuidad de cada pin 3 y cada pin 4
del socket de las SIM-Cares, de la SIM 1 y de la SIM 2. A donde lo señala la imagen, el recuadro morado muestra las continuidades por medio de unas líneas moradas, y igualmente el de la SIM-Car 1. Vamos a resoldar por último los pines de cada conector o el procesador en caso tal de que no hemos conseguido la solución. Lo que vamos a hacer si no nos funciona el trackpad después de haber ya reemplazado por uno nuevo es revisar el conector donde él entra, revisar que cada una de sus pistas no estén averiadas ni rotas. Lo segundo es revisar este circuito U304 que está en el recuadro rojo, lo podemos resoldar o lo cambiamos. En tercero, la tecla OK no nos funciona, ahí deberíamos de cambiar ya lo que es el trackpad. Por cuarto, descartaríamos lo que es la parte de software. De pronto alguna de sus parámetros, sus configuraciones internamente se desconfiguraron. Y por quinto vamos a revisar el condensador C352, es el que aparece en el recuadro amarillo, que no tenga corto. Si no nos funciona el manos libres estéreo, lo que vamos a hacer es revisar si nos detecta el teléfono que está conectado. Si está conectado y no suenan, entonces vamos a chequear la bobina L312 y el circuito U300. Vamos a resoldar y vamos a mirar su estado. Si nos está trabajando pero el botón no sirve, el de pasar las canciones o algo, vamos a revisar la bobina L300 y la resistencia R300. Si no está trabajando el micrófono, podemos revisar o resoldar la bobina L300 y la resistencia R301. Si no está sonando el parlante, vamos a revisar los siguientes circuitos: la bobina L301, condensador C302, la resistencia R302, la resistencia R303 y la resistencia R346. Si por último no nos sigue funcionando, descartamos con software. Cada uno de los colores indica la posición de sus componentes. Las bobinas están al respaldo por detrás del jack del conector del manos libres. Cuando tengamos el problema de la memoria, antes de proceder a hacer la revisión, tenemos que estar muy seguros de que la memoria micro SD no esté presentando ningún problema, que no esté rota, que tenga su formato correcto y que esté funcionando en otro teléfono. Lo primero que vamos a hacer es revisar el conector donde entra la memoria, que no haya nada allí metálico, que no haya allí dañado, que no esté sulfatada o algún sucio, alguna humedad allí en la parte interior. Lo segundo que vamos a hacer es revisar el condensador C343. A este condensador, estando alimentada la board y encendida, deben de llegar 2.7 voltios. Si está correcto esto, seguimos con la siguiente revisión, que es revisar los siguientes circuitos: el condensador C341, los diodos ZD324 hasta el ZD328, que estén bien soldados, que no estén rotos, que no falte ninguno, y si se puede resoldar, aplicar flujo y resoldar esa zona. En caso tal de que no tengamos solución, lo último que queda es resoldar el procesador, el USP2. Si nos llega con problema de cámara, lo que primero tenemos que revisar antes de proceder con este test es que los pines de la cámara estén totalmente buenos, que la cámara no esté sulfatada por debajo y que todo el socket esté pegado a su base. Después de haber revisado esto, lo que continuamos es a revisar el circuito U307 y el U308 que están en el recuadro rojo. Estos no están rotos ni sulfatados. Segundo, revisar el voltaje en el condensador C337 y C320 que marque 2.7 voltios, y en el C328 1.4 voltios con la tarjeta alimentada y encendida. Tercero, si no llega a este voltaje, resoldar el U307 y el U308. Cuarto, revisar el C350 y C351, estas pistas que no estén rotas. Y por último, resoldar el procesador.
Si no nos detectan manos libres, vamos a resoldar la bobina L132 y el circuito U300. Si no suena por modo auricular, revisar los condensadores, las resistencias y las bobinas señaladas en rojo. De igual forma, si no suena solo por altavoz. Revisar el voltaje en el condensador C126 nos tiene que marcar 2.8 voltios, si no, no suena con ninguna de las anteriores soluciones. Y por último, resoldar el U300 y el circuito cercanos y el U102. Si no nos funciona el Bluetooth, lo primero que vamos a hacer es revisar bien la parte de tierra de la antena. Vamos a revisar los condensadores que sean el recuadro verde. En segunda, vamos a revisar los circuitos que están en el recuadro amarillo, cambiar o resoldar. Tercera solución, revisar el voltaje en los condensadores y las resistencias que están en el recuadro verde tienen que dar un valor de 2.8 voltios. Si no da el voltaje, vamos a revisar el circuito U100 y lo vamos a resoldar. Revisar también el condensador C109, que no esté desprendido ni que esté en corto. Por último, revisar el U101 y los circuitos cercanos. En caso tal de que no nos dé, tenemos que resoldar el procesador. Si algunas imágenes no las puede ver claras, ya por ser un video, entra a nuestra página, entra a soluciones y ahí podrás encontrar cada foto bien detallada.